amigos, aquí empieza la segunda parte del vídeo de el invierno, los riñones. Alimentos del invierno no existen. En realidad nosotros teníamos que no comer o comer poco. ¿Y qué? ¿Qué cosas? Las últimas verduras del invierno, las últimas verduras del verano, del otoño, quiero decir, perdón, del otoño. ¿Por qué? Porque como las coles, los repollos, las lombardas, las frutas estas de raíz, ¿no? De raíz, que nos vienen ahora para, digamos, desde el otoño, quiere decir que nos preparan para el invierno. Y de hecho qué bonito, porque en la medicina oriental, en los 5 elementos, el otoño ayuda al invierno. La estación anterior ayuda al invierno. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Que nos venga la alimentación del otoño, porque en invierno no hay nada. Animal del invierno, el cerdo. Y no confundir con el animal del riñón. El animal del riñón, quiere decir, la comida de animal de riñón es el cerdo, pero el animal del riñón en la medicina oriental, en el horóscopo oriental, es la rata. Bueno, voy a hablar de las dos cosas a la vez. La rata, ¿por qué? Primero, tiene cuerpo triangular, porque tiene muchos riñones, procrea mucho, la procreación es de los riñones, del invierno, pero no hay que quedarse embarazada en el invierno. Tampoco hay que dar a luz en el invierno. Esto lo hablaré en otro momento. Y luego la rata que tiene, que está siempre escondida, quiere decir, va fuera a coger algo y rápidamente entra dentro. Siempre tiene crías, cría muchísimo, y es esa riqueza de los riñones, que da y que da y que da. Una persona con muchos riñones, muy generosa, da mucho, entrega mucho. Y órganos de los sentidos, los oídos. Dice, hombre, mejor es la vista. No, la vista es del hígado, y ya la contaremos en la primavera, la siguiente estación. ¿Por qué los oídos? Pues porque, por ejemplo, el otro día vi un documental muy bonito que eran elefantes, leones que querían zamparse a una cría de elefante. Y entonces el elefante era por la noche, y el elefante no veía nada, pero sí que oía. Entonces se los cargó a todos, se los cargó pero a todos. Entonces el oído, y el oído es mucho más sensible que la vista. El oído, lo que pasa es que nosotros lo tenemos atrofiado, porque tenemos atrofiado todo, estamos con cataratas, con no sé qué, con gafas, ni vemos, ni oímos, ni pensamos, ni olemos, ni sentimos. Pero bueno, esto ya es así. Gracias a Dios, yo desde pequeñito siempre he tenido una vista extraordinaria, bueno, aproximadamente un 120, un 130%. El oído lo tengo bastante bien, y luego, sobre todo, tengo mucho olfato. Además, mi nariz proviene de los vascos, es una nariz muy grande, cada día más grande, y tengo mucho olfato, y desde pequeño he olido mucho, pero ahora nos toca el oído. El oído tiene sentido, porque en esa oscuridad lo único que puede ocurrir lo único que podemos echar mano es al oído. Y hablando de lo del animal, eso es el animal de los 12 órganos del horóscopo oriental. Pero otra cosa es, dentro de los 5 elementos, animal del riñón, pero de zampar, el cerdo. ¿Por qué el cerdo? Pues porque tiene también alguna característica de los riñones, que procrea mucho, y todo lo del riñón, todo lo del cerdo va para los riñones. Va para los riñones y alimenta los riñones. Y bueno, hay muchas más cosas que decir, porque es la riqueza. Es cuando una persona tiene el riñón fuerte, ¿cómo se le ve? Que está en su sitio, está en calma, tiene paciencia, tiene virtud. Siempre mi profesor me decía, la paciencia es la virtud, la paciencia es la virtud. Y nosotros aquí en Occidente no sabemos qué es eso. Y es el estar en su sitio. Eso es la característica de una persona con un riñón fuerte. ¿Y cómo es físicamente? Más bien ancho, en la mujer ancho pero con caderas, y desde la antigüedad se veía eso. Decía los médicos, decía, ¿cómo me ve el cuerpo para procrear? Y yo le decía, usted tiene las caderas muy anchas. Decían, entonces tiene la cintura pélvica ancha suficiente como para que vaya el feto bien, ¿no? Para que salga el feto bien, pero también tenía que ver con esos riñones. En Oriente, y mi profesor siempre me decía, dice, coja a su pareja de la cintura. Dice, es el lugar de los riñones
que le coja de la cintura, coja es un lugar de los riñones, y dice, la mujer está muy agradecida que te cojan de los riñones y calienten los riñones, ¿no? Y decía, ¿o qué? O regálele una cadena de oro, pero para que se lo ponga en la cintura, desde el ombligo hasta atrás. El ombligo es un punto que se llama Sinkwol, y la entrada a la vida, la entrada del cielo en el cuerpo, el aeropuerto del cielo en el cuerpo, y la parte de atrás es Myeongmun, que es justo entre la L2 y la L3, que es un punto que Myeongmun, que es la puerta de la vida. Y alrededor de la puerta de la vida está Sinju, Chisil, todos los puntos que tienen que ver con los riñones y con la vida. En la medicina oriental, todo lo que habla de riñones es vida. Entonces nosotros tratamos muchísimo los riñones. No demasiado, porque si los estimulamos mucho, se queman. Entonces hay que estimular muy poquito a poco. Y además, si lo estimulas mucho, la persona coge de repente mucha fuerza en los riñones y dice, ahora luego abarco todo. Y la volvemos a cagar. Recuerdo en una ocasión que vino un paciente porque quería tener más sexualidad. Yo le dije que no. ¿Por qué? Porque va a quemar los riñones. Esa sexualidad, la que tiene, es la que puede. ¿Y cómo se puede acrecentar esa sexualidad? Con más yin y con más yin y con más yin. Y eso no tiene que ver con el deseo, sino con todo lo contrario, con más paciencia, más paciencia, más paciencia. Y el hombre no estuvo de acuerdo. No solo no estuvo de acuerdo, sino que luego nos llamó al lunes siguiente por teléfono. Menos mal que yo no lo cogí, pero había un mensaje para la enfermera y que me ponía de lo que se llama de verde para arriba, ¿no? Digo, pues no he entendido nada. Si yo le estimulo los riñones, luego tiene que venir dentro de 2 años a que yo le trate que está todo fastidiado. ¿Qué tienen los riñones? También la estructura ósea, las articulaciones. Es que es increíble lo de los riñones. La garganta. La agudeza visual también, ¿eh? La agudeza visual. Los ojos son del hígado, pero la agudeza visual. Luego dice en la medicina oriental, ayudan a la inspiración de los pulmones. Dice, sin los riñones no existiría inspiración, coger aire. La función de los riñones es coger aire también, pero sobre todo el echarlo. Y pues eso, todo lo que tiene que ver con la vida, una persona en su sitio. Luego, ¿qué forma física? Como digo, por ejemplo, el hombre, pues un poco más bien ancho. La gente delgada tiene la estructura constitucionalmente con los riñones pequeñitos, y poco yin. Y además la capacidad del yin es muy pequeñita. Aunque hicieran mucho yin, aunque hicieran mucho ejercicio para tonificar el yin, entonces no se llenaría. ¿Por qué no se llenaría? Porque no tiene esa capacidad, eso es de nacimiento. La gente delgada es así. ¿Y qué es lo importante de los huesos que digo? La estructura ósea, los dientes. O sea, recordar que antiguamente para comprar las reses o los caballos y tal, le miraban los dientes. Y a las personas no se mira porque no se mira. Como decía mi profesor, que sabía mucho de veterinaria, dice, la veterinaria está muchísimo más adelantado. Todo está mucho más adelantado. Dice, los ganaderos mismos hacen inseminación artificial. El propio ganadero, un pobre hombre que a lo mejor no dicen que no ha estudiado nada, que no sabe nada. Esos son los riñones. Entonces gente con el cuerpo pequeñito y la estructura ósea. La estructura ósea va directamente enlazada con la valoración que tenemos de nosotros mismos. Yo he hablado en alguna ocasión que una de las causas más importantes de enfermedades es la desvalorización, porque esa desvalorización va directamente a esa estructura, y la estructura sujeta al cuerpo. No nos olvidemos, la estructura sujeta al cuerpo. Y bueno, hay mucho más que contar, es muy bonito. Hablar de los riñones es muy bonito, pero ojo, que es la nada de la nada de la nada, es el yin puro. Luego, cogiendo esa energía, los riñones, en el invierno, en esa quietud, en ese poco comer. A mí en el invierno me apetece mucho coger una col, cortarla y hervirla con un poquito de saborizante, un poco de aceite, y a lo mejor echar alguna pieza de cerdo, un poquito de jamón, o a veces ni siquiera eso, algún trocito de carne de cerdo, ¿no? Y luego comer eso, pero un poquito de verdura y un poquito de esa carne, ¿no? Un poco de lacón quizá, ¿no? Y pues eso, ese alimento. Entonces, la nada de la nada, atreveros a entrar en la nada de la nada.
que no es el túnel del tiempo, que no es el tren de la bruja, que hay oscuridad y tal, ¿no? En esa oscuridad es la grandeza, aparece la maravilla de las maravillas. Amigos, atreveros a vivir como a los atreven los osos, a vivir ese invierno sin hacer nada. Yo tengo tortugas, me gustan mucho las tortugas, y las que son de agua normalmente hibernan. Y hay algunas que son las europeas, no las africanas, también hibernan. Y entonces a lo mejor una tortuga que a lo mejor mide 5 o 6 centímetros, se pasa desde cuando empiezan los fríos, septiembre, final de septiembre, hasta casi la primavera, febrero, marzo, 6 meses, casi 5 meses sin beber, sin hacer nada, y luego sale tampita, la ves corriendo y la ofreces de comer y como si tal cosa. Hay que meterlas en agua, que se limpian un poco los intestinos, y luego sí empiezan a comer, ¿no? Pero que un bichito de 6 centímetros, que no ha comido 6 meses y tiene más fuerza que Sansón. Pues eso, la estructura, ¿cómo se llama? Luego, claro que son tantas cosas. El sistema nervioso central, dice en la medicina oriental, que pertenece entre medias de los riñones y el corazón. Uno lo crea y otro lo controla. Estamos así. Entonces nosotros tratamos el sistema nervioso con el corazón y con los riñones. El corazón y los riñones. La audición. Y bueno, a mí me apetece que os quedáis sobre todo con eso, con la nada de la nada. Atreveros a vivir la nada de la nada. Bueno, pues nada, mi recomendación y mi pregunta es: a ver si somos capaces de atrevernos a vivir el invierno, que es vivir ese yin, vivir ese interior, y en ese invierno nos vamos a preparar para lo más importante que tenemos que hacer, que es vivir la vida. La vida nos está esperando después de ese solsticio de invierno. Entra en el invierno esos casi 3 meses, y luego el solsticio o el equinoccio de primavera, creo que es equinoccio de primavera, que es ya entrar en la vida. Entonces la propuesta es: ¿somos capaces de vivir ese invierno, esa quietud, esa nada, ese silencio, para luego empezar a vivir la vida, pero de verdad? Amigos, aquí termina la segunda parte del vídeo de los riñones o del invierno. Y muchas gracias por atenderme. Y posiblemente se me quede algo en el tintero, pero bueno, en otros vídeos que hablemos de los 5 elementos, pues hablaremos más, ¿vale? Un abrazo y espero que os guste este vídeo. Os mando mis saludos y mis abrazos y mi agradecimiento.